Bienvenidos, intrépidos viajeros, a un recorrido por los 7 abismos más temidos por la humanidad. Nos adentraremos en las profundidades de la mitología y la religión, explorando los infiernos que han atormentado las mentes de los mortales a lo largo de los siglos. Prepárense para descubrir los orígenes y los horrores que aguardan en estos reinos de eterno sufrimiento. Estos son los 7 infiernos más horripilantes de la historia. Número 1. El abismo ardiente Gehenna. Imagina un abismo de fuego eterno, donde las llamas rugen sin piedad y cada chispa es un lamento de dolor. Este es el Gehenna. Un lugar donde las almas condenadas son arrastradas por el vórtice del tormento sin fin. Aquí, el fuego no solo quema la carne, sino que penetra en lo más profundo del ser, devorando el alma misma. Las criaturas de la oscuridad se regocijan entre las llamas, alimentándose del sufrimiento de aquellos que han caído en desgracia. Cada grito de dolor se mezcla con el crepitar del fuego, formando una sinfonía de sufrimiento que resuena en los rincones más oscuros de este abismo infernal. Los castigos del Gehenna son tan variados como crueles. Los pecadores son sumergidos en lagos de fuego líquido, donde el calor abrasador penetra hasta los huesos. Otros son atados a pilares de llamas, condenados a arder por toda la eternidad mientras sus cuerpos se consumen lentamente. Pero el verdadero horror del Gehenna no radica solo en el fuego que quema, sino en la desesperación que consume. Aquí no hay esperanza, no hay redención, solo queda el sufrimiento interminable, un recordatorio eterno de los pecados cometidos en vida. Así, el Gehenna se convierte en una cárcel de fuego y desesperación, donde el castigo es proporcional al pecado y la agonía es eterna. ¿Puedes sentir el calor de las llamas acercándose? ¿Por qué es el Gehenna? Es el fuego del castigo que nunca se existe. Número 2. El abismo de la oscuridad, el Tártaro. Cierren los ojos y sumérjanse en la oscuridad más profunda que puedan imaginar. Ahí, en el corazón de la negrura eterna, yace el Tártaro, un abismo de desesperación sin fin. Aquí, las sombras son tu única compañía y la oscuridad devora todo lo que toca. Los castigos en el Tártaro son tan variados como espeluznantes. Imaginen estar encadenados en las profundidades de un pozo sin fondo, donde el eco de sus propios gritos se convierte en su única compañía, o ser condenados a vagar eternamente por laberintos de oscuridad, sin esperanza de encontrar la salida. Pero el verdadero horror del Tártaro reside en la soledad y el aislamiento. Aquí no hay luz, no hay sonido, solo la sensación de estar atrapado en un vacío sin fin. Las criaturas de la noche acechan en las sombras, esperando su oportunidad para hundir sus garras en las almas desventuradas que se aventuran en este abismo sin esperanza. El Tártaro es el lugar donde el tiempo se detiene, donde la eternidad se convierte en una carga insoportable. Cada segundo se siente como una eternidad y cada suspiro es un recordatorio constante de la desesperación que consume. Así, el Tártaro se convierte en una prisión de oscuridad y desolación, donde el castigo es la soledad eterna y el sufrimiento es inevitable. ¿Acaso pueden sentir cómo las sombras los envuelven?
¿Por qué el Tártaro, la oscuridad, lo consume todo, hasta el último rastro de la esperanza? Número 3. La morada de los muertos, el Sheol. El Sheol es un lugar donde el tiempo se detiene, donde las almas vagan en un eterno letargo, atrapadas en las sombras de la desolación. Esto es el Sheol, la morada de los muertos, donde el olvido es el único consuelo y el silencio es el único sonido. Los castigos en el Sheol son más sutiles pero ligeramente desgarradores. Aquí las almas no son sometidas a tormentos físicos, sino a la agonía del alma, el vacío existencial en una existencia sin propósito ni significado. Se enfrentan a la eterna sensación de estar perdidos en la niebla, sin esperanza de encontrar el camino de regreso. Pero el verdadero horror del Sheol radica en los susurros eternos que llevan al aire. Son los lamentos de las almas atormentadas, los ecos de sus vidas pasadas y los anhelos no cumplidos. Cada susurro es un recordatorio de los errores cometidos en vida, un eco constante de la culpa y el remordimiento. Aquí en la oscuridad eterna del Sheol, las almas son condenadas a enfrentarse a sí mismas, sus peores miedos y más oscuros secretos. Es un lugar donde el pasado se convierte en presente y el futuro se desvanece de la nada. Así, el Sheol se convierte en una prisión de sombras y susurros, donde el castigo es la introspección eterna y el sufrimiento es el eco perpetuo del alma. Número 4. El río de los lamentos, Aqueronte, donde el agua es más que el elemento vital, es el canal que separa la vida de la muerte. Este es Aqueronte, el río de los lamentos, cuyas aguas turbulentas arrastran los suspiros y sollozos de las almas condenadas hacia el abismo sin retorno. Según la mitología griega, Aqueronte es el límite entre el mundo de los vivos y el inframundo, custodiado por Caronte, el barquero de las almas. Pero no se dejen engañar por la aparente serenidad de sus aguas, pues detrás de cada onda se ocultan los tormentos más desgarradores. Los castigos en Aqueronte son tan variados como las corrientes que lo conforman. Algunas almas son arrojadas al río y condenadas a ser arrastradas por las turbias aguas para siempre, mientras otras son forzadas a remar en barcas conducidas por el propio Caronte, pagando el precio de su travesía con la moneda de sus propios recuerdos dolorosos. Pero el verdadero horror de Aqueronte no reside en sus aguas tormentosas, sino en la desoladora certeza de que cada viaje hacia el inframundo es un viaje sin retorno. Las almas son condenadas a atravesar este río sin fin, enfrentándose a la eterna sensación de pérdida y desesperación. Así, Aqueronte se convierte en una travesía de desolación y desesperanza, donde el castigo es la inevitabilidad del destino y el sufrimiento es el eco perpetuo de los lamentos. En Aqueronte, el río de los lamentos, cada ola es un recordatorio de nuestra propia mortalidad y fragilidad. Número 5. La destrucción sin fin. El Abadón. En la oscuridad más profunda que puedan imaginar, donde el tormento y la agonía son la única realidad, esto es el Abadón, el abismo de la tortura eterna, un lugar donde las almas son sometidas a los más retorcidos y despiadados castigos imaginables. En la antigua escritura bíblica, Abadón
es descrito como un lugar de destrucción y desolación, un abismo donde los demonios se congregan en la oscuridad más eterna. Se cree que su origen se remonta a las más profundas raíces del mal, un lugar donde la luz nunca ha tocado y la sombra lo consume todo. Los castigos en Abaddon son una sinfonía de tortura y sufrimiento. Algunas almas son sometidas a la tortura del fuego eterno, condenadas a arder en llamas que nunca consumen completamente su carne. Otras son encadenadas y azotadas sin piedad, con cada golpe siendo un recordatorio de su propia indignidad. Pero el verdadero horror de Abaddon radica en la creatividad infinita de sus torturas. Aquí las almas son sometidas a los más retorcidos y despiadados castigos inimaginables, donde cada segundo es un tormento interminable y cada suspiro es un gemido de dolor. Número 6. El Narak. Adéntrate en un reino de sufrimiento y dolor indescriptibles, donde las llamas del tormento devoran el alma y el sufrimiento es eterno. Este es el Narak, el infierno del hinduismo, un lugar donde las almas son condenadas a enfrentarse a los más horrendos castigos por los pecados cometidos en vida. En las antiguas escrituras hindúes, Narak es descrito como el reino infernal, donde las almas son enviadas para expiar sus pecados. Se cree que su origen se remonta a los tiempos antiguos, cuando los dioses y los demonios luchaban por el control del universo. Narak fue creado como un lugar de castigo para los demonios y aquellos que cometieron actos malévolos en vida. Los castigos en Narak son tan variados como espeluznantes. Algunas almas son arrojadas a los lagos del fuego ardiente, donde son sumergidas una y otra vez en las llamas que nunca se extinguen. Otras son devoradas por bestias feroces, cuyas garras desgarran la carne y el alma por igual. El horror de Narak radica en la creatividad de sus torturas. Aquí las almas son sometidas a los más retorcidos y despiadados castigos imaginables, donde cada instante es un tormento insoportable y cada suspiro es un gemido de dolor. Las almas en Narak son arrastradas de una tortura a otra, condenadas a sufrir por toda la eternidad sin esperanza de redención. Cada nuevo castigo es más atroz que el anterior, y cada momento es un recordatorio constante del pecado y la maldad que llevó a su condenación. Así, Narak se convierte en un reino de desesperación y desolación, donde el castigo es la tortura eterna y el sufrimiento es la única verdad. Número 7. El número 7 es una mención especial, ya que por nuestra cultura y nuestra ubicación, la mayoría de las personas que vemos este video son de carácter cristiano, la religión que nos han inculcado desde pequeño en su gran mayoría, con sus diferencias. Pero el infierno cristiano es uno de los peores de todos, pasándose en círculos diferentes dependiendo de la cantidad y calidad de errores que hayamos cometido en la vida. Pasan desde un limbo donde existimos en la perdición hasta el último de los círculos donde moraremos con el mismísimo ángel caído. Y es que adentrémonos en los oscuros dominios del infierno según la visión de Dante Alighieri, donde los pecadores son condenados a sufrir castigos acordes a sus crímenes. Acompáñenme a atravesar los 9 círculos del infierno, donde el horror de la desesperación aguardan a cada paso. El primer círculo es el limbo. Este es un lugar donde las almas inocentes sin bautizar o aquellos que vivieron antes del cristianismo son condenados a una existencia eterna en la oscuridad.
no sufren tormentos físicos, pero viven en un estado de desesperación al estar separados de la presencia divina. Su castigo consiste en la pérdida de la esperanza de alcanzar la gloria celestial, y son condenados a una eternidad de lamento y melancolía por la cual podrían haber sido perdonados. El segundo círculo es de la lujuria. Aquí, los lujuriosos son arrastrados por una tormenta infernal, simbolizando la pasión descontrolada que los dominó en vida. Aquí están condenados a ser eternamente azotados por los vientos huracanados. Y también serán devorados por Cerbero, el perro de 3 cabezas y custodio del segundo círculo. El tercer círculo es la gula. Aquí los glotones son sumergidos en una espesa y sucia lluvia de granizo y lodo, donde son devorados por gusanos y serpientes. Los pecadores son castigados por su exceso en la comida y la bebida. El tercer círculo consiste en ser eternamente devorados por los gusanos y reptiles, por su voracidad insaciable mientras estuvieron en vida. El cuarto círculo es de la avaricia y prodigalidad. En este círculo los avariciosos y los pródigos son condenados a cargar pesadas cargas de riquezas materiales y a chocar eternamente entre ellos. Los pescadores son castigados por su obsesión con la riqueza y el derroche, y existen en un lago de mierda donde se calientan y queman día a día. Existiendo así más círculos, pero el último de todos, el que expresó Dante, es el noveno, donde los traidores y más infames padecen su castigo definitivo. Es el más profundo y lúgubre de todos. Consta de un lago congelado llamado Cosito, donde pertenece a Judas y Caín, y son eternamente devorados por Lucifer, el mismísimo ángel caído. Mientras tanto, los demás traidores sufren en las heladas profundidades de este abismo, congelados en un tormento perpetuo que refleja la frialdad de sus corazones traicioneros. Si te gustó el video, por favor dale like, suscríbete también, eso sí me motiva para seguir haciendo más videos y contenido. Eso fue todo por hoy. Hasta la próxima.